perfecta es tu intención. Eso es tu corazón. Completa es tu expresión. Completa es tu expresión. Santo Dios, confiable. Son tus palabras, segura es tu verdad. Vida, paz y ternura, tu corrección. Tus decisiones no tienen error, inamovible es tu voluntad, perfecto y puro, completo es tu control, genuino eres Dios. Tus decisiones no tienen Muy buenos días para todos mis hermanos. Les bendecimos desde la ciudad y puerto de Acapulco hacia las naciones o los lugares donde nos sintonizan. Gracias a Dios por este domingo más en el cual nos congregamos en línea aún. Y es y ha sido una bendición hacerlo porque vemos el cuidado, la misericordia del Señor, de que no ha faltado a su palabra. El Salmo 23 de Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y efectivamente así ha sido. Él nos ha pastoreado, Él nos ha guiado por delicados pastos y se ha hecho ese salmo, como toda la escritura, una realidad en nuestra vida, sobre todo en este tiempo. Así es que me gozo de saludarles, de tenerles, y gracias a Dios por todos aquellos que en cada culto al Señor, en cada reunión, tienen a bien el estar mandando saludos, reportándose. Eso es una enorme bendición también para nosotros. Hoy, como ven, estamos fuera del templo grabando, ya que en Acapulco, y no sé en otros lugares, pero Acapulco es un puerto, hace mucho calor y cada que comienza a llover, los transformadores se afectan, los transformadores de la energía eléctrica, y tuvimos una situación de esas aquí en el templo y no tenemos energía eléctrica, tampoco internet, por lo cual vamos a tener la bendición de escuchar a nuestro apóstol general Abraham Castillo y al apóstol Ronald enseñándonos. Sé que algunos ya pudieron haberlo escuchado, pero estoy segura que el volverlos a oír va a traer mayor entendimiento, nos va a nutrir, y a los que no lo han visto, dispongamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir lo que el Señor nos va a hablar con toda claridad. Pero antes de que escuchemos la palabra, quiero recordarles que estamos en la semana
de oración, donde damos acciones de gracias por el Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento en la ciudad de Guatemala. El Señor nos ha hablado, Él nos dirige, Él nos muestra y nos ha dicho que cada primer semana de mes, de domingo a domingo, fíjense cómo es la instrucción, la directriz, demos gracias. Y así hemos hecho, ¿verdad? Hasta que Él indique otra cosa. Hay una escritura que nos va a bendecir mucho y la encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 2, verso 5. Y el rey David decía lo siguiente: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro, fíjense, el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Y así nos ha dicho el Señor, que lo que tenemos que nosotros edificar es grande, y la razón es Él. Ciertamente va a haber multiplicación, crecimiento, pero nos ha dicho la razón de esos templos, del Centro Mundial principalmente, de la magnitud que Él nos ha dicho, no es la gente, es Él. Y definitivamente así es. Si nosotros vemos una construcción grande, y sobre todo esta que es y va a seguir siendo dirigida por Dios, siempre llama la atención. Y entonces esto va a llamar la atención y la gente se va a preguntar: ¿y cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo en este tiempo pudieron hacer esto? Y aún esas edificaciones, principalmente, vuelvo a recalcar, la del Centro Mundial de Adoración y Adiestramiento, va a dar testimonio de que nuestro Dios es grande y que Él es el que suple, que Él sigue siendo un Dios vigente, real, verdadero, que nos guía, que nos muestra, y se va a hacer palpable todo ello en este tiempo. Lo glorioso también, mis amados hermanos, amigos, iglesia, es que el Señor nos ha hecho parte de su plan y de su propósito. Así es que con todo gusto, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos y tenemos, que es de Él, somos de Él, pues aprendamos a trabajar en sus labores. Hoy quiero que juntos demos gracias por el Centro Mundial. ¿Amén? Padre, estamos alegres, estamos contentos, agradecidos, gozosos por lo que tú nos has hablado. Hemos visto tu realidad. Tú eres grande. Tú eres el que ha pedido este Centro Mundial, el que nos ha hablado también en relación a los templos, en la magnitud que lo quieres. Y te damos gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, grande, fuerte, el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe. La provisión y todas las cosas vienen de ti. Y sé que nos estarás guiando, nos estarás mostrando, lo seguirás haciendo porque lo has hecho y lo hemos visto, para que se haga conforme a lo que tú has determinado. Pero te doy gracias porque al hablarnos también has provocado que nosotros miremos, seamos parte de lo que tú quieres, que nuestro corazón también esté gozoso en participar de un proyecto tuyo, Señor amado. Gracias. Y tal como menciona la Escritura, la razón de esos templos, de ese Centro Mundial majestuoso y grande, eres tú.
porque va a evidenciar tu grandeza. Gracias, Padre, por tu espíritu, por esa guianza en todas las cosas. Bendecimos a cada persona que va a tener un trabajo en las diferentes áreas de esas edificaciones. Les bendecimos y sé que tu espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, tu espíritu estará en los dirigentes para que esa obra funcione como tú has determinado. Te damos gracias y te exaltamos porque eres todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Es Dios. Y me gozo mucho porque nos ha hecho partícipes. Pudiéramos decir, Él no nos necesita, pero nos hace partícipes de su gloria y de que llevemos a cabo sus planes y su propósito. Quiero bendecir también a todos los cumpleañeros de este mes, aunque ya hemos avanzado, pero desde ya les bendecimos a cada uno de los que están cumpliendo años. Hay algunos asistentes, por ejemplo, nuestra hermana Isis ya cumplió, profetisa Hortensia va a cumplir en esta semana, el discipulador Jesús Coronado, de los que me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero a cada uno les bendecimos y damos gracias al Señor por ello. Así es que, mis hermanos, no sé si se me pasa algún otro anuncio. A nuestro Congreso Mundial, gracias, que lo vamos a estar llevando a cabo en línea. Entonces, es en el mes de agosto. Preparémonos. Nosotros, como Misión Cristiana del Calvario, ya sabemos lo que implica lo que tenemos que hacer con gozo y alegría. Hay que disfrutar el que el Señor nos convoca, ¿verdad?, a estar, y preparemos nuestras siembras. Sabemos que nada es en vano. Hemos visto, hemos palpado las cosechas de lo que Dios nos da. Y algo que es maravilloso es que al tener el entendimiento de dar, de sembrar, el entendimiento es porque Dios lo pide y es para Él. No espere cosecha de nadie más, sino de Dios, porque Él es el que nos bendice. También les recuerdo que tenemos nuestra siembra para Reforma Apostólica. Esa siembra de 150 pesos por discípulo, algunos ya la tienen, ya lo han estado dando, gloria a Dios por ello. A los niños que hicieron sus alcancías, ya es tiempo, ¿verdad?, de dar. Y me gozo, ¿saben por qué? Porque hay gente que pudiera decir, ay, piden mucho. Sí, nos decía el apóstol, Dios no pide mucho, pide todo. Pero ¿se han fijado cómo nos provee? Las veces que Él nos demande, nos pida una siembra, ofrendas, lo que sea, Él ya nos provee. Por eso nos debemos de conocerlo y entender que no es una carga. La Escritura nos dice que debemos de dar con gozo y alegría, porque al hacerlo así, nos debemos de gozar porque estamos viendo cómo Dios nos provee, estamos viendo su realidad. Y miren, llevamos años practicando la ley de la siembra y la cosecha, como dice la Escritura, y no nos hemos quedado pobres, al contrario. Dios nos ha sustentado, nos ha dado, mis hermanos, techo, comida, vestido y mucho más. Pasamos el año y meses, ¿verdad?, con esta situación, y de verdad, miren, no nos ha hecho falta nada. Tenemos lo necesario y más. Así es que glorifiquemos al Señor y mirémoslo en todo, como Él nos ha dicho, miremos su realidad.
nuestro Congreso Mundial, las fechas, aunque nuestros hermanos de multimedia van a estar proyectándolas, ahorita les digo, son del 10 al 12, ¿verdad? Son 3 días de agosto, del 10 al 12, 10, 11 y 12, para que desde ya, por eso con tiempo se envían, nos preparemos, tal cual como que si fuéramos a Guatemala, pero pues vamos a estar en línea, ¿sí? Y siempre les he dicho, en esta ocasión pues nos vamos a gastar en pasaje, inscripción, ¿cómo se llama? Comida, hotel, todo eso. Seamos sabios y sembremos. Los únicos beneficiados somos nosotros, de verdad. Así es que me gozo mucho en compartirles esos anuncios también. Quiero agradecer la disposición de nuestros hermanos de multimedia para movernos a diferentes lugares, porque andábamos viendo, yo le preguntaba al Señor cómo le vamos a hacer, tenía 2 opciones, pero el asunto es también la velocidad del internet. Y platicando con Kut, con el hermano Samuel, el Señor nos indicó que prácticamente esto era la mejor opción, así es que estamos contentos. Si algo hemos aprendido, fíjense, y el Señor nos ha mostrado a través de nuestro apóstol, es que nada nos debe de detener. Para aquellos que todo, bueno, muy pocos de nosotros, pero que ponen pretexto y que muchas cosas los detienen. Ustedes vieran, al final le voy a tomar una foto. Samuel con su teléfono está proyectando. El teléfono que tengo conectado aquí al micrófono es el de Sandra. Son con teléfonos, hermanos. Pero nada debe de detenernos. Pude estar en su casa trabajando en la enseñanza, cómo la van a empatar, no sé cómo se diga. Pero el asunto es que tenemos que hacer realidad que llegue hacia nosotros la palabra de Dios. Amén. Y de veras nos va a bendecir mucho. Muy bien, dispongámonos entonces, póngase cómodo ahí en su hogar y recibamos a nuestro apóstol general de Misión Cristiana del Calvario, el doctor Abraham Castillo San, también al apóstol Ronald, pastor también de la iglesia sede allá en Guatemala. Es un gusto el que nos van a compartir la enseñanza, nos van a edificar, vamos a ser nutridos, vamos a reafirmar aún más lo que ya tenemos del Señor. Amén. Gracias a Dios también bendigo sus vidas, las finanzas del Señor que traemos y vamos a depositar. Pero también sé que al escuchar la palabra, la Escritura dice que Dios envía su palabra y nos sana y nos libra de la ruina. La palabra de Dios es vida, trae salud, trae libertad, trae vida. Y eso es lo que va a estar sucediendo conforme estemos recibiendo y entendiendo y comiendo la palabra que el Señor nos va a hablar hoy. Así es que por eso se requiere que todos nuestros sentidos, toda nuestra atención esté atento recibiendo del Señor. Les amamos, les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo para todos y bendiciones. El tiempo con nuestros apóstoles. De eso es justamente que vamos a estar hablando. El avivamiento, cómo administrar el avivamiento bajo el regir de Dios. Porque una iglesia en plenitud, el ejemplo es Cristo, cómo administró el avivamiento que Él trajo a la tierra y lo administró correctamente de una manera integral, completa, y por eso
fue aprobado de parte del Señor. Es que algunos entienden el avivamiento como la acción de la iglesia, ¿verdad? De expandirse o muy activa, cuando el avivamiento es el accionar de Dios. Exacto. Por medio o dentro de su iglesia. Entonces, en la vida de Cristo, como decís, ese avivamiento que nos sigue marcando y marca la eternidad, fue el Padre expresándose a través de la vida de Cristo. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. O sea, el Padre rigiendo, el Padre gobernando, el Padre actuando por medio del instrumento que Él determinó. En este caso particular, Cristo. Ese es el avivamiento. Ahora la iglesia es el instrumento para revelar, para expresar ese avivamiento del Padre. Así es. Porque podemos hacer avivamientos humanos, con ideas humanas, proyectos humanos, pero no es el avivamiento de Dios. Yo quiero que veamos esta diferencia de lo que el Señor nos quiere hoy ubicar bien para que todo lo que digamos sea bajo esa realidad y perspectiva que el Señor nos está mostrando. En Habacuc, por ejemplo, nos habla donde Habacuc reconoce lo que acabas de decir, que el avivamiento proviene de Dios. Así es. Entonces, cuando leemos ahí en Habacuc, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Así es. Ahora, ¿qué concepto, qué vivencia de Habacuc que tenía en relación al avivamiento? Aviva tu obra. No es la iglesia la que va a avivar la obra, sino es Dios el que da el avivamiento. El avivamiento se origina en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede dar la vida. Pero luego cuando leemos lo que Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo allí, veamos ahora, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay dos cosas aquí. Uno, quien da el avivamiento, Así es lo que dice Habacuc, pero ahora le está diciendo a Timoteo que es su responsabilidad mantener avivado lo que ya tiene. Así es. Ese punto es muy importante, o sea, estaremos tocando esas dos cosas. Uno, Dios provocando y haciendo el avivamiento, pero mi responsabilidad de cuidar ese avivamiento que el Señor nos ha dado. En la cita que mencionabas de Habacuc, dice, oh Jehová, aviva tu obra. Y lo que resaltabas tan importante es el obrar de Dios. Pero interesante que no dice, por ejemplo, inicia, comienza a hacer, sino aviva tu obra. Porque Dios siempre está obrando. Así es. Solo que ahora incremente ese actuar. El avivamiento precisamente es un accionar de Dios. No sé si la palabra es más intenso en el sentido de mucho más profundo, mucho más abarcador, mucho más constante, mucho más frecuente, no sé cómo describirlo, pero precisamente no podemos creer que Dios no está obrando, Dios está obrando. Claro. Pero ese avivamiento tiene que ver con un incremento de ese accionar de Dios, ¿verdad? Entonces, aviva tu obra. Entonces, muy claro lo que decías, cómo Habacuc entiende con claridad que es el accionar de Dios. Así es. Y lo que leíamos respecto a Timoteo, la responsabilidad de él de mantener lo que ya se le entregó en un ambiente o en un ámbito avivado, o sea, incrementado, mantenerlo vivo, mantenerlo activo. Entonces, para avivar un fuego se necesita, ¿qué? El acelerador, como se le llama, ¿verdad? O, pues, dicho en términos más coloquiales, más leña en el fuego. Pero es que hay fuego. Porque hay fuego. La iglesia ya ha recibido ese fuego. Lo que la iglesia muchas veces descuidamos es el avivar ese fuego, pues mantenerlo activo, mantenerlo incrementándose, esa manifestación de Dios a través de nosotros. Porque hemos confundido que yo puedo provocar el avivamiento. Por ejemplo,
dice el pastor, oremos y ayunemos y para que venga el avivamiento. Así es. Ningún hombre puede provocar ni traer el avivamiento, pero sí puede mantener ese avivamiento que ya tiene, avivarlo, encenderlo más, que el fuego se encienda más. Esa sí es responsabilidad nuestra. Confundimos a veces el avivamiento con el evangelismo y pensamos que porque estamos evangelizando va a venir el avivamiento. No, el evangelizar es producto del avivamiento. Así es. Es porque estamos avivados. ¿Por qué? Porque el evangelizar, voy a explicarlo de esta manera, es el trabajo de la iglesia para con Dios, en su objetivo. Pero el avivamiento es el trabajo de Dios para la iglesia. Ahí está la gran diferencia. Uno es lo que la iglesia hace para Dios, pero en este caso el avivamiento es Dios trabajando para la iglesia, para el hombre. ¿Por qué? Porque la vida, como dije hace un rato, el único que puede dar vida es Dios. Y es que creo que uno de los errores frecuentes, no correctos, pero que se da mucho, es, digamos, juzgar a Dios en base a mi condición. Ajá. ¿A qué me refiero? Yo estoy apagado, yo estoy inactivo, yo estoy frío. Entonces le digo, Señor, aviva, llévanos a un avivamiento. Pero es que Él no ha parado de obrar. Que yo esté apagado. Mi Padre trabaja, dice Cristo. Que yo esté apagado no significa que Dios esté apagado. Pues, Él no ha parado de obrar en base a su propósito. Entonces, a veces tenemos ese como entendimiento erróneo de Dios, que Dios está paralizado, y por eso es que, como decías, mucha iglesia está clamando por un avivamiento y queriendo provocar un avivamiento cuando Dios está trabajando. Lo que sí es, como Habacuc clamaba, pues, ese incremento de la obra de Dios a través de un instrumento. En el caso de Dios siempre ha obrado en su pueblo. En el caso de Juan el Bautista, Dios estaba obrando en su pueblo, pero en el caso de Jesús hubo un incremento de su manifestación y de su actuar. Ahí fue avivada la obra de Dios en ese tiempo. Por eso Jesús declaró algo, porque no entendiste el tiempo de tu visitación. O sea, ese tiempo de incremento del actuar y de la manifestación de Dios en medio de ellos. Entonces, eso es un avivamiento. Qué precioso todo esto, porque nos ayuda a entenderlo para vivirlo. No solo para conocer, sí, pues ahora sí, ya caí entonces en lo que es, sino esto nos da la responsabilidad ahora de mantener ese avivamiento. Por ejemplo, notamos a la iglesia de Colosa en Colosenses capítulo 3 y versículo 4, cuando el apóstol Pablo viene y les dice, cuando Cristo vuestra vida. Ya tenían vida, no los llamó a que nacieran de nuevo, ya eran nacidos de nuevo y tenían vida. Pero ¿qué había pasado con ellos? Se manifieste, o sea, no se estaba manifestando. En otras palabras, no estaban cuidando ese avivamiento. Ya la vida estaba en ellos. Voy a decir así, ya el avivamiento estaba en ellos, pero ellos no estaban expresando ese avivamiento, sino lo habían paralizado. Cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué había pasado? Tenían vida, pero era un avivamiento escondido. Era un avivamiento no apagado, sino escondido. Como lo que Jesús dijo hablando sobre la luz, que una luz debajo del almud de nada sirve. No tiene sentido. O es como lo que hemos estado mencionando, que el Señor dijo que ha despertado a los valientes. Eran valientes pero dormidos. ¿De qué sirve un valiente dormido? Claro. De nada. ¿De qué sirve una luz bajo el almud? De nada. Entonces, ¿de qué les estaba sirviendo a ellos el que hayan nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque lo tenían escondido, no lo estaban expresando. A eso es lo que el Señor nos está llevando, a expresar esa vida de Cristo, ese avivamiento que ya el Señor ha puesto en nosotros. Al expresarlo,
estamos avivando ese fuego de ese avivamiento que Dios ha puesto en nosotros. Y precisamente eso tiene que ver con administrar. Exacto. Por ejemplo, decías, ¿de qué sirve un valiente dormido? Tiene la naturaleza, tiene la capacidad, tiene la fuerza, tiene el conocimiento, podrá tener la experiencia, pero dormido no hace nada. Pues. Nada sirve. Quizás roncar, pero de ahí ya no pasa. O sea, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Tiene la naturaleza de Cristo, tiene el conocimiento, tiene la palabra, tiene los recursos, las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, tiene todo, pero cuando está dormida es porque no está administrando lo que ya recibió. O sea, esa vida de Cristo que está en nosotros no la hemos llevado a esa expresión y esa manifestación plena. Entonces, aquí viene la responsabilidad de la iglesia de administrar correctamente lo que ya recibimos. Recordemos que todo inicia y termina en Dios, ¿verdad? Así es. Él es el origen de todas las cosas y Él es el protagonista de todo. Entonces, tenemos que entender que es lo que recibimos de Él para revelarlo a Él. Entonces, entendamos la responsabilidad nuestra de administrar, de tomar las decisiones de actuar, de manifestar, de avanzar, de desarrollar. ¿Cuánto discípulo quizás se ha quedado en el mismo nivel, sea de conocimiento, sea de desarrollo, sea de madurez, sea de cuántas cosas? Bueno, ¿cuántos ministros, pues? Sí. Incluso se han quedado en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque hay una mala administración de lo que ya hemos recibido. Hemos recibido su palabra, hemos recibido de su espíritu, hemos recibido revelación, hemos recibido cuántas experiencias de Dios, pero cuando no hay desarrollo y no hay multiplicación de lo que he recibido, hay una mala administración. Entonces, como Misión Cristiana del Calvario tenemos esa responsabilidad muy fuerte, porque al que mucho le es dado, mucho le es demandado, dice la palabra. Y a nosotros se nos ha dado mucha palabra, se nos ha dado de su espíritu, su revelación y todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? O sea, ¿qué tanto hemos desarrollado? ¿Qué tan maduros estamos? ¿Qué tan discípulos más estables somos ahora y fuertes? ¿Qué tan aguerridos, qué tan trabajadores estamos en el diseño de Dios? Entonces, muchas de estas cosas es evidencia de una mala administración. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 2, nos habla muy importante de eso que estás mencionando, sobre la administración de este avivamiento. Romanos 8:2 habla de la ley del Espíritu de vida que está en vosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vuelvo a leerlo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no hemos comprendido es que nos está hablando del Espíritu de vida. Ahí volvemos otra vez a la vida, avivamiento. Hay una ley del Espíritu del Señor en relación al avivamiento, para que luego, si nosotros leyéramos el siguiente versículo, que nos dice en qué consiste esta ley. Si volvemos a ver el versículo, y dice, porque Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó la muerte. Volvamos un poquito al versículo 1 y ahí nos dice la respuesta. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está hablando de la vida. Los que están en avivamiento, los que tienen el avivamiento más bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, nos habla de ley. Ahí es a donde tenemos el problema. A mí no me manda nadie. A mí yo voy a hacer lo que yo quiera. O la libertad del Espíritu es hacer lo que yo quiera.
No, aquí dice que hay una ley, y esa ley, ¿qué significa? Andar conforme a la vida del Espíritu. Así es. Eso es avivamiento. Entonces, esa palabra conforme significa que vamos a basarnos a esas reglas, a esa ley que está establecida, y por eso tiene que haber administración, porque hay reglas establecidas, un orden para que ese avivamiento exista en mi vida, para que yo lo pueda avivar, o sea, como decías, expresar con mayor fuerza y con mayor gloria las cosas mayores que la Escritura habla, que así debemos de ser, pero hay reglas, hay ley. Así es. ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad del Señor? Es que todo avivamiento revela el regir de Dios. Por eso es que aquí habla de ley. Porque toda acción de Dios va a ser en base a su determinación. Exacto, En base a así lo es. que Él determinó y planificó. El problema es que hemos entendido que el avivamiento consiste en nosotros, en lo que nosotros hacemos, en cómo nosotros crecemos, en cómo nosotros, o lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros disfrutamos, el temblor que recibo, las veces que caigo, todo eso. Entonces hemos centrado el avivamiento en nosotros, Sí, cuando el avivamiento se centra en Dios. exacto. Y en así su es. voluntad y en sus determinaciones. Entonces, no existe un correcto avivamiento si no está, como dijéramos, basado ni establecido su autoridad y su regir. Todo avivamiento que viene de Dios va a establecer un orden de vida, un diseño, una ley. Entonces, porque todo en el reino de Dios, la expresión del reino de Dios precisamente es eso, el regir de Dios, ¿verdad? Entonces, muy importante este punto porque habla de la ley. Así es. Entonces, esa ley, ¿quién la establece? Dios. Porque esa vida que da el Espíritu Santo, en la PDT dice, por causa de estar unidos a Cristo, el Espíritu nos controla y nos da vida, dice. Exacto. Eso es avivamiento. Ese es avivamiento. Va un avivamiento bajo el regir de Dios. Así es, exactamente. Porque se está siguiendo esas reglas que Dios ha establecido, que Dios ha puesto, conforme al Espíritu. No es el avivamiento, esa libertad o libertinaje que nosotros tenemos Es como iglesia libertinaje, ¿va? de andar haciendo lo que querramos y nuestra voluntad y porque se nos dio la autoridad y porque se nos dio los recursos y porque Dios, decimos, nos bendice aquí, nos bendice allá y hagamos, deshagamos, caminemos por este rumbo, hagamos aquello. No, no, es el regir de Dios, es su voluntad, pues. Por causa de estar unidos a Él, dice la PDT, el Espíritu nos controla. Exacto. Ese es el verdadero avivamiento. Una iglesia regida plenamente por Dios. Controlada por el Espíritu. Porque cuando es controlada por el Espíritu, entonces va a ser la expresión misma de Dios. Exacto. Todo accionar de la iglesia, entonces revelará el corazón de Dios. Cuando una iglesia no revela el corazón de Dios, cuando la iglesia no está sometida al régimen del Sí, Espíritu exacto. Santo. Por eso es que se llama vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu. El apóstol Pablo solo lo mencionó a los Gálatas, les dice, andad en el Espíritu, y luego les dice, vivid en el Espíritu. Vivid en el Espíritu les está hablando de ese avivamiento, pero el andar ya es la expresión. Exacto. Y esas son las dos cosas que nosotros tenemos que hacer, pero es en el Espíritu. Pero muchas veces creemos que es en el Espíritu solo porque tuve un sentir. Yo siento esta cosa. Jesús nunca dijo, yo siento orar por el paralítico, yo siento que vayamos. Él nunca dijo, yo siento. Y es que precisamente ese concepto de avivamiento, como estás enmarcando, erróneo por supuesto, es un concepto quizá muy pentecostal, pues el entendimiento. Exacto. En que realmente está basado en mis emociones, en mis sentimientos, en lo que a mí me entusiasma, en lo que yo siento, en lo que yo quiero. Entonces siento que Dios te está diciendo esto, y siento que debes hacer aquello, y siento que debes dejar tu trabajo, y siento que debes de hacer tal cosa, y todo es sentir.
Las experiencias en los cultos, por ejemplo, es pura emoción, pues, Sí. ¿verdad? Gente cayendo, gente temblando, gente gritando, gente topándose en las paredes, chocándose unos con otros, y a eso le hemos llamado avivamiento. Ese es un avivamiento pentecostal, Un pero avivamiento no es de Dios. pues. Así es. ¿Por qué? Porque no revela ese régimen de Dios, sino lo que revela es quizá un régimen emocionalista, donde mis impulsos, mis emociones, donde yo soy el centro de todo, y por eso aquí se centra en lo que estoy sintiendo y empiezo a temblar, empiezo a caer, y si no caímos no pasó nada, y si no se anduvo chocando todo el mundo, no pasó nada. No. La iglesia que el Señor ha estado levantando es una iglesia sobria, una iglesia controlada plenamente por el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En la traducción lenguaje actual dice, permitan que el Espíritu los controle, porque cuando habla en el cual hay disolución, está hablando de el descontrol que provoca el embriagarse. Ya no es uno controlándose, sino es, ahí sí que el alcohol, pues, la embriaguez que está controlando a la persona. Sin embargo, entonces el apóstol Pablo dice, en otras palabras, no dejen que otra cosa los esté controlando a ustedes, sino llénense del Espíritu para ser controlados por Él. Ese es el verdadero avivamiento, y la iglesia de Jesucristo, una iglesia controlada plenamente por el Espíritu Santo. Por ejemplo, solo para aclarar y para que nadie se sienta afectado, pero sí corregido, si alguien siente esa inclinación, estamos hablando que no es un avivamiento pentecostal. El avivamiento pentecostal es hecho por los hombres. El avivamiento es de Dios. Y en Misión Cristiana del Calvario lo que tenemos es un avivamiento de Dios. Ahora, ¿por qué? Voy a explicarlo. Cuando dice en Hechos 2, en el día de Pentecostés, no dice que en ese día vino el Pentecostés, sino fue el día de Pentecostés. Era una fiesta llamada Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y fueron llenos. A eso, no, a la experiencia y a la vivencia no le llama Pentecostés. Exactamente. No encontramos en ninguna parte de la Escritura que se llama la iglesia de Éfeso Pentecostés, la iglesia de Galacia Pentecostés, la iglesia de Filipos Pentecostés. En ningún momento le llama así. Así es. Ni tampoco se expresa como, y estando todos reunidos, cayó el Pentecostés sobre ellos. Exacto. O sea, nunca habla de eso. Lo Dice único que hace cayó el referencia Espíritu Santo. es a esa fiesta que había ese día. Exacto. ¿Verdad? Pero esa es una cosa, pues, y no al accionar del Espíritu. Pentecostés no es el accionar del Espíritu que cayó sobre ellos. Porque ya en el avivamiento pentecostés se establecen reglas humanas, legalismos, y cuánta cosa que se daña a la iglesia y que los limita de vivir conformados a la vida del Espíritu. Mientras que en Misión Cristiana del Calvario no establecemos reglas humanas, sino los llevamos a la palabra, a la vida del Espíritu, lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia el día de hoy. Así es. Ahora, ¿por qué vemos entonces que el Señor le habla a lo que mencionabas de la iglesia de Éfeso, que fueran llenos del Espíritu? Porque dice aquí en Efesios 5, lo voy a leer nada más, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿qué estaba pasando con esta iglesia? No estaba administrando el avivamiento de Dios. Y vamos a decir, habían puesto un avivamiento humano. Así es. Porque eran tremendos expertos, gente en actividad, gente haciendo tantas cosas. Yo conozco tus obras, dice, tu arduo trabajo. Le dieron importancia al activismo, no a la actividad, al activismo. Ellos creyeron que ese era avivamiento, pero no se dejaron guiar por el Espíritu Santo porque estaban
dormidos. Así es. Era una iglesia con avivamiento, pero volvemos a lo que decíamos hace un ratito, dormida. O sea, una iglesia llena del Espíritu, nacidos de nuevo, etcétera, pero tomando ellos el control de las Sí. acciones. O sea, ellos decidiendo qué hacer, qué no hacer. Eso ya no es Entonces, no es el verdadero el avivamiento. verdadero avivamiento. Porque el verdadero avivamiento tiene que ver con esa expresión del regir de Dios. O sea, nosotros ser esa expresión del regir de Dios. Dicho en otras palabras, Dios gobernando y expresando esa autoridad y ese gobierno por medio de la iglesia. Ese es el avivamiento que se está exponiendo y lo que el Señor nos está llevando a expresarlo de una manera más amplia, Así es. porque habla de cosas mayores y el tiempo de las cosas mayores. Ahora, ¿pero por qué es exactamente eso? Una iglesia revelando el gobierno de Dios. Así es. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de personas, estamos hablando de esposos, de esposas, de hijos, de jefes, de trabajadores, de vecinos, de compañeros de trabajo, de profesionales, estamos hablando de amigos, estamos hablando del cargo que tenga aún en el gobierno, sea presidente, sea el congresista, sea el senador, sea el ministro de tal área. Todos tenemos que expresar ese regir de Dios. Ese es el avivamiento que Dios está trayendo a la nación hoy en día a través de la iglesia, pero una iglesia que revela ese regir de Dios. Es que, por ejemplo, ese fue el ministerio de Jesús, pues obviamente es bien completo esto, pero Él vino a revelar cómo su vida estaba totalmente sometida al gobierno del Padre. Exacto. No vine a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Entonces, las palabras que me diste, esas mismas se las di. Entonces, hasta en sus palabras reveló que estaba sometido a la autoridad del Padre. No hice nada que no había visto del Padre, ¿verdad? Entonces, todas las acciones revelar ese sometimiento a la autoridad del Padre. Todas las acciones, las elecciones. Así debe ser la iglesia, así debemos ser nosotros. Ese es el trabajo, o sea, ese fue el modelo que Jesús nos dio. Una vida totalmente sometida y revelando ese sometimiento a la voluntad del Padre. En todas las cosas, en las palabras, en las acciones, en las decisiones, en todo, pues el desenvolvimiento de todas las cosas, hasta, como dijéramos, reveló el control del Padre en la naturaleza, en las circunstancias, en las cosas materiales, cuando multiplica los panes y los peces, cuando sacan aquella moneda del pez, hasta en las cosas materiales reveló que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? Cuando cae a la tormenta, cuando camina sobre el agua, revela la autoridad de Dios sobre la naturaleza. Entonces, si algo vino a mostrar Cristo, fue a un Dios, a un Padre en control de todo, señoreando sobre todo. Eso es la tarea de nosotros como iglesia. Es que toda nuestra actividad, sea dentro del templo o sea fuera del templo, porque somos iglesia en todas las áreas de nuestra vida, en todo nuestro alrededor, somos iglesia y debemos expresar esa manifestación de Dios en nuestra vida, ese avivar de Dios en nuestra vida, uno que Dios nos ha dado vida, o sea, avivamiento, y otro que nosotros estamos administrando correctamente el avivamiento. Miremos a Jesús. ¿Por qué tuvo éxito? Y ha salido casi en todos los programas de Reforma la mujer samaritana, pero como dije, para no sacar todo un historial de otra persona, ya conocemos bien, nos ayuda a reducir tiempo. ¿Qué le transmitió Jesús a la mujer samaritana? No solo un mensaje, Él le transmitió vida. En otras palabras, le dio avivamiento. Y esa mujer en ese avivamiento fue a traer las multitudes, pero ¿qué hizo allá?
No les fue a dar solo un mensaje, vieran que buenísimo estar con Jesús, no iba emocionada, iba avivada, apasionada, llevaba la energía de Dios, llevaba la vida de Cristo, llevaba esa vitalidad de Cristo. Era una iglesia con una vida de Cristo, como habla del Dios viviente, era una persona viviente. Esa es una persona que está con energía, con pasión, con dedicación. Eso les fue a transmitir a las personas que les fue a hablar, y todos vinieron prendidos y encendidos. ¿Qué fue lo que entonces transmitió a la mujer samaritana? Ese avivamiento que Cristo le dio a ella. Entonces, ¿por qué no pasa eso cuando nosotros evangelizamos? ¿Por qué no vamos avivando ese, valga la redundancia, ese avivamiento que está en nosotros? Sino solo estamos siguiendo un quehacer, una responsabilidad nada más de ir a dar un mensaje, pero no a darles vida. Y por eso me llama mucho la atención, y como dije hace unos 2 programas de Reforma, que no es delegar, aunque la administración a nivel general habla de delegar, aquí es de dar fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué hizo Cristo con la mujer? Dio fruto, pero ¿por qué? Fruto es cuando la genética se pasa y ahí es donde se produce el fruto. Eso es transmisión de vida. Así es. Eso es el evangelismo que tenemos que hacer. Entonces, una iglesia con avivamiento es una iglesia que evangeliza en primer lugar, pero evangeliza avivada, que les transmite la vida a las personas a quienes evangeliza, y esas personas se quedan prendidas y encendidas. Ahí está el punto crucial de esto. Dijiste, es el que transmite vida. Ajá. Entonces, el avivamiento precisamente es eso. Pero yo no puedo transmitir vida si yo no tengo la vida expresándose en plenitud. Ese regir de Dios manifestándose en plenitud en mi vida. Tengo técnicas de evangelización. Tengo técnicas, tengo costumbres, tengo religiosidad, métodos. Tengo métodos, parámetros míos. Entonces, con razón no está teniendo ese impacto que el que Jesús tuvo. Sin embargo, cuando vemos a Jesús, por ejemplo, en Marcos 1:15, un pasaje ya muy conocido, solo que quiero leerlo en la TPT, en la versión 60 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Pero en la TPT dice: su mensaje fue hablando de Jesús: por fin ha llegado el cumplimiento de la era. Es hora de que el reino de Dios se exprese en su plenitud. Ese era el avivamiento, que el reino de Dios se expresara en su plenitud. Vuelvan sus vidas a Dios y pongan su confianza en el Evangelio lleno de esperanza. Quiero resaltar varios puntos aquí. Número 1, Jesús pudo impactar la vida de todo el mundo, hasta nos sigue impactando, ¿verdad? Pero en el caso que mencionabas, la mujer samaritana, porque Él era la expresión de ese reino de Dios manifestándose en plenitud. Él era la vida misma. Exacto. De estar sometido al gobierno de Dios, pues Él era el reino de Dios. Era el Cristo viviente. Entonces, en otras palabras, el reino de Dios en su plenitud estaba expresándose en la vida de Jesús. Así es. Con razón, cuando Él predicaba, lo que transmitía era ese avivamiento. Cuando Él enseñaba, cuando Él imponía sus manos, cuando Él declaraba una palabra, lo que impartía era ese regir del Padre, porque eso era lo que Él estaba viviendo. Para que nosotros como Misión Cristiana del Calvario tengamos el impacto y la trascendencia como Jesús, en primer lugar tenemos que entender que somos nosotros los que debemos convertirnos en la expresión del regir de Dios. En que el reino de Dios se revele a través de Misión Cristiana del Calvario. O sea, el regir de Dios sea manifestado o expresado en los pastores,
en las esposas de pastores, en las familias de los pastores, en los discípulos a nivel general, en toda congregación, debe ser revelado ese regir de Dios, pues. Con razón Jesús enseñaba, cuando los discípulos le piden que les enseñara a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así Ahí como está en el el punto. cielo, así también en la tierra. Si algo Jesús implanta en el entendimiento de los discípulos, que era una prioridad en la oración, era que el regir de Dios se expresara en todo el mundo. Pero nosotros como iglesia somos los responsables de llevar a eso. Jesús lo dice claramente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque solo una vida nacida de nuevo, Exacto. convertida a Cristo, puede ser regida totalmente de Dios. Exacto, así es. Dicho en otras palabras, nadie puede ser la expresión del gobierno de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces, cuando hablamos de establecer el reino de Dios en la tierra, estamos hablando de esa tarea maravillosa que el Señor nos entregó de predicar el evangelio del reino de Dios y de establecer su reino llevando a las personas a convertirse a Cristo, para que Cristo entonces se convierta en el Señor y Rey sobre sus vidas. Y entonces solo así ellas puedan vivir una vida totalmente sometidas al gobierno de Dios. O sea, es cierto, entendemos que todo está bajo la autoridad y soberanía de Dios. No hay absolutamente nada en toda la creación, en el universo entero, que no esté bajo la autoridad de Dios. Pero cuando leemos, por ejemplo, la cita de Apocalipsis que mencionaste en la carta, y todos los reinos han venido a ser del Señor y de su Cristo, ahí no está hablando de que hasta ahora va a tener el control, sino está hablando de que ahora las naciones nacieron de nuevo, por lo tanto pueden estar sometidas a la autoridad, pueden obedecer, pues, Así es. ¿verdad? Pueden ser la expresión y la manifestación de ese gobierno y de ese regir de Dios, pues. Porque ese es el avivamiento, revela la acción de ese Dios todopoderoso, ese regir a través de la iglesia para que las naciones vean y aprendan a ser regidas por Dios. Pero ¿cómo van a entrar y cómo van a ser regidas por Dios? No por orar: Padre, que tal país sea gobernado por ti. Está siendo gobernado, pero tiene que aprender a ser regido por Dios. ¿Quién se lo va a enseñar? Es la iglesia. Hombres y mujeres que van en sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus empresas, sus finanzas, todo regido por Dios. Y les va a decir: así es la vida del reino. Así es. Esto es la vida del reino. Entonces las naciones se convertirán, pero entrarán a esa vida del reino de Dios, porque ese es el avivamiento del Señor hacia las naciones. Y es que, como decías ahorita, definitivamente Dios está gobernando sobre todo. Todas las naciones y todos los pueblos están sometidos a la autoridad de Dios. Y aquí entramos en un conflicto de razonamiento de la iglesia por querer entender eso. ¿Cómo es posible que Dios tenga control de todo si lo que está pasando, la violencia, la corrupción, todo? Pero lo respondo de esta manera: no puede lo finito entender lo infinito. Así es. No puede lo humano entender lo divino. Entonces sería absurdo ponernos a debatir este punto que humanamente jamás llegaríamos a ninguna conclusión. Lo que sí entendemos es que Dios tiene el control de todo. Pero aquí estamos hablando de este avivamiento donde ya las vidas de las naciones vienen a someterse al señorío de Cristo. Entonces, aquí es esa expresión como lo que Jesús vino a hacer. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. Pero en otras palabras, para que ustedes sean parte de él, para que ustedes lo experimenten o lo disfruten, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Claro. O sea, ese era el requisito, pues.
Por eso es que hay una ley. Así es. No es ley establecida por Moisés, no está hablando de esa ley. Está hablando de esa ley que rige el reino de Dios. Por eso es que reino. Así es. Y por eso es que se tiene que administrar. Por ejemplo, en el caso de David, la Escritura nos dice en Apocalipsis 3 que él regía y que él gobernaba sobre el reino de David. O sea, el rey de reyes gobernando a un rey. Así es, exactamente. Por ejemplo, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, yo soy el verdadero Hijo de Dios. Mire esto tan precioso, yo gobierno sobre el reino de David, y cuando abro una puerta nadie puede volverla a cerrar, y cuando la cierro nadie puede volverla a abrir. Ahora escucha lo que te voy a decir. Qué importante esto. Sí. Porque uno pensaría, bueno, pues David fue antes, por lo tanto es superior, y él nos reveló ese regir de Dios, entonces Cristo está sujeto a David. No, aquí es que dice gobierno sobre el reino. Me gusta mucho que no solo está diciendo sobre la persona de David, sino todo lo que él reinaba. Cultura, educación, finanzas, relaciones todo, como pueblo, progreso, todo lo que contiene el reino de Dios estaba bajo el gobierno de Dios, incluyendo David. Así es. Y interesante porque ahí dice, cuando yo abro una puerta nadie puede cerrarla. O sea, dicho en otras palabras o en términos muy chapines, la determinación, la última palabra, la decisión la tiene Dios. Entonces aquí expresa mucho ese regir de Dios, pero expresado a través de sus instrumentos, claro, eso sí. En este caso David. En este caso David. También los profetas, cuyos instrumentos Dios utilizaba para revelar su voluntad al pueblo. O sea, Dios era el que estaba rigiendo. A través de la palabra, porque si alguien amaba la palabra era David. Si alguien amaba la presencia de Dios, era David. Entonces, voy a decirlo así, qué fácil era para Dios gobernar un pueblo, cuando el instrumento que Él quiere utilizar conoce su palabra y lo conoce a Él. Conoce su corazón y se deja guiar por el Espíritu. Si algo que amaba David era, por ejemplo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Entonces, era fácil expresar esto. Dios gobernando al pueblo, y todo, como decías, incluyendo todo, en una persona que conocía la palabra, conocía el corazón de Dios y se dejaba guiar por Él. Esa es la función de nosotros como Misión Cristiana del Calvario. Exacto, así es. Meternos a la palabra, conocer su palabra, pero no ponernos a leerla o conocerla de una manera o con una mentalidad religiosa, ¿verdad? Sino guiados por el Espíritu. Una misión llena del Espíritu Santo, una que misión busque a Dios, apasionada por la presencia de Dios, conectada con Dios. Entonces, el regir de Dios sobre las naciones, sobre la misión, será fluido, pues, será fácil, por así decirlo, porque gente que conoce su corazón va a actuar. Gente que sabe su voluntad porque conoce su palabra es la que va a tomar las decisiones. No, cuando hablamos de que Dios gobierne la iglesia, que Dios gobierne las naciones, no estamos hablando de cuestiones místicas donde todo el tiempo se tenga que oír la voz de Dios en el cielo dando las directrices, ¿no? Si ya reveló su corazón en su palabra. Claro. El Espíritu Santo nos mostrará todas las cosas, dice la Escritura. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que oyere, eso es lo que va a dar a conocer. Entonces necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu, apasionados y conectados con el Señor, para que podamos ser y convertirnos en la expresión y revelación de la autoridad y del regir de Dios en las naciones. Hemos pensado solo en un avivamiento que tiene que ver en milagros, aunque los milagros son parte de un avivamiento. Por supuesto. Pero no es el milagro el que determina o el que nos da a conocer
que haya avivamiento. Así es. El problema ese, volvemos a lo mismo, el avivamiento pentecostal solo se dirige a dones y milagros, cuando es el regir de Dios. Dios apunta no a una iglesia que haga solo milagros. Su objetivo es una iglesia que revele el carácter, que revele la naturaleza del Padre y que muestre que Él es el que rige toda nuestra vida y toda la nación, todos los países y toda la creación, como mencionabas hace un rato. Ese es el punto crucial de esto, pues, ¿verdad? Una iglesia con un entendimiento claro de ese regir de Dios, pero sometida a su presencia y a su voluntad, pero para eso necesitamos mantenernos cerca. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces, si algo tenemos que enfatizarnos en buscar, es en esa voluntad, para que nosotros nos convirtamos en la expresión de esa voluntad de Dios. O sea, y esto abarca todas las áreas. El regir de Dios no tiene que ver en aspectos dones, como mencionabas ahorita, en aspectos congregacionales, nada más, Sí, ¿no? sino el regir de Dios Todo. tiene que ver con la expresión. Por eso dice que reinaba completa. sobre todo el reino de David. Sobre todo, por ejemplo, en las finanzas, se tiene que expresar que Dios está rigiendo. O más bien, se tiene que expresar que yo estoy sometido a Dios, al gobierno de Exacto, Dios. que yo tengo avivamiento Así es. y lo expreso por medio de las finanzas. ¿Cómo? En el orden que manejo mis finanzas, en el temor de Dios en cuanto a mis finanzas, en cómo yo respondo y el entendimiento que tengo de mis finanzas. Por decir algo, solo mencionar un ejemplo. Muchos enseñan del 100% que tú recibes, el 10% es de Dios y el 90% es tuyo. Grave error. Porque es el 100% que le pertenece a Dios. Claro. Que Él nos permita disfrutar, sí, pero el 100% de todo lo que recibimos le pertenece a Dios. Entonces, cuando entendemos eso, no nos va a costar dar el diezmo, dar la primicia, dar una siembra, dar una ofrenda, ayudar a los pobres, bendecir aquí, proveer allá, porque al final es de Dios. Todo es de Él. Pero cuando enseñamos este tipo de conceptos muy humanistas, muy distorsionados, solo el 10% es de Dios y el 90% es nuestro, o ya que me pidan otro poco, ya que empezamos en conflictos. En el trabajo, en la forma en que utilizamos el dinero, el Señor nos ha estado hablando de inversión, por ejemplo, la forma en que invertimos, en la forma que administramos las finanzas, en la forma que estamos multiplicando las finanzas recibidas, todo eso vamos a revelar si estamos o no en el régimen de Dios en cuanto a las finanzas. Del Espíritu. Así es, porque va a abarcar finanzas, va a abarcar emociones también, por ejemplo. ¿Cuánto discípulo hay hoy en día que sus emociones lo gobiernan, no el espíritu? ¿Ya? Toma decisiones emocionalistas en cuanto a trabajos, en cuanto a profesión, en cuanto a novio, novia, todo esto pues gobernados por impulsos emocionalistas. Entonces no estamos siendo una iglesia que revele que vivimos sometidos al gobierno de Dios. Entonces, así pues, finanzas, emociones, familia, el ministerio, todo, ¿qué estamos revelando? Pues, cuando vemos a Cristo, vemos a alguien que reveló la plenitud del gobierno del Padre en todas las cosas. En sus finanzas, en su vida, en sus emociones. No vemos a un Jesús deprimido algún día, pues, que pidió a sus discípulos que oraran para levantarle el ánimo, porque sentía que ya no. Miren qué tan fácil malinterpretamos las cosas. Nos justificamos en ese versículo que dice Jesús cansado del camino. Y entonces decimos cansado del camino, ¿verdad? Hasta cantamos, porque estoy deprimido, ya no aguanto más esta situación. No, ahí está hablando de que Jesús venía caminando toda la mañana y se sentó a descansar los pies, las piernas. Estaba cansado de caminar. Un aspecto totalmente normal de un ser humano, pues. Claro. ¿Verdad?
Pero jamás está hablando que Jesús estaba cansado del camino, de que el ataque de los fariseos, la actitud de los discípulos y que yo ya no quiero nada. Sin embargo, muchos discípulos y ministros incluso nos la pasamos así. ¿Qué significa eso? Que no estamos revelando que estamos sometidos al regir de Dios en nuestras emociones, ¿verdad? En nuestras acciones. En fin, esto abarca todo aspecto. Pues. Es integral, ¿no? Es integral, como decías. Es una administración integral. Así es. Por ejemplo, en Romanos 7:6, lo voy a leer. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, o sea, nacidos de nuevo. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Del Espíritu. Un régimen nuevo, ya no el mismo régimen, no el régimen de la carne que dominaba una naturaleza vieja expresada, que fue dada esa simiente a través de la serpiente hacia Adán y Eva, y por eso era que vino la naturaleza vieja. De ahí se deriva. Ahora, o lo que se conoce como carne. Entonces, cuando habla del Espíritu, es una experiencia nueva. Por eso es que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque ahora está bajo un nuevo régimen. Cuando habla de régimen, está hablando de leyes, de reglas que yo tengo que administrar. Y luego dice, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, sin embargo, podemos estar nacidos de nuevo, pero viviendo bajo el régimen viejo de la letra, con costumbres, tradiciones, legalismos, ideas, asumiendo que así es, con religiosidades y cuantas cosas más, cuando el régimen del Espíritu es la revelación de la persona de Cristo, su carácter, su vida, cómo anduvo, qué dijo, cómo habló, cómo se expresó, cómo mostró al Padre. Ese es el régimen del Espíritu. Entonces, por eso es que el Señor ahora nos está mostrando que tenemos que administrar este avivamiento bajo ese régimen. ¿Por qué? Porque no podemos avivar el don de Dios como regalo de Dios, Cristo como regalo de Dios en nuestra vida. No lo podemos mantener avivado en nuestra vida y que sea la expresión plena en nosotros si no estamos sometidos a ese regir de Dios, ni tampoco le vamos a enseñar a las naciones. Una iglesia muy conocida como es la iglesia de los Corintios. En Corinto era una iglesia muy crecida, donde se ve que había mucha gente de todos los niveles sociales, culturales y financieros incluso. Era una iglesia con mucho éxito y mucho logro, voy a decir así, financiero y productiva en asunto de riqueza, porque estaba colocada en uno de los lugares muy importantes y de mucho contacto a nivel de turismo. Ahora, ¿qué pasó con esa iglesia? Regida bajo el régimen de la letra, porque dice que hacían las cosas con deshonestidad y desorden. Hágase todo, ¿qué dice? Con honestidad, decentemente. O sea, no había decencia, no había honestidad y tampoco había orden. Ellos hacían, por ejemplo, practicaban los dones del Espíritu y tenían los 9 dones. Tenían los 9 dones del Espíritu. Imagínense una iglesia así, uno dice, no hombre, esta iglesia superior. Sin embargo, mal administrados. Por eso es que viene el apóstol Pablo y establece orden. Solo 2 o 3 palabras en lenguas y luego para que haya interpretación. Y también corrige la profecía, porque había abuso de lo profético, como en muchos casos se puede dar. Ese ya es desorden. Entonces viene Pablo y establece, no, los dones o la profecía es para edificar, no para guiar
Para eso es el Espíritu del Señor, para dirigir es el Espíritu del Señor. Pero el don de profecía es para edificar. Un día vamos a hablar sobre los dones. Pero en esta iglesia ya mandaba lo profético, dominaba lo profético, y solo lo que se decía con lo profético, eso era lo que se hacía. Ya no iban a la palabra. Entonces estaban siguiendo un régimen antiguo, pero no un régimen nuevo del Espíritu. También. Ahora, esta iglesia estaba viviendo bajo esa deshonestidad, bajo esa indecencia. No hacía las cosas con decencia porque dice que se reunían para mal. Sí tenían comunión, pero se juntaban para chismes, para críticas, murmuraciones, para afectar la iglesia. Y viene el Señor y establece orden. Y había un dominio muy feminista dentro de la iglesia, al punto que dice, no, las mujeres pónganse velo. Algunas iglesias hoy usan velo en esa base. No, esa base fue porque había desorden. Entonces, cuando una iglesia establece velo en su iglesia a las mujeres, está diciendo, esta iglesia tiene desorden. Así es. No está sometida al Espíritu. Entonces, porque esa orden fue solo para la iglesia de Corinto, no para todas las iglesias, sino a la iglesia de Corinto, por causa de ese desorden que estaba viviendo. Y tenía ministerios, tenía dones. Una iglesia que uno podría decir, esta iglesia está en un avivamiento tremendo, pero un avivamiento desordenado, a su manera, al estilo humano, para manipular. Y como dije, había un dominio feminista ahí, las mujeres eran las que mandaban. Por eso es que Pablo, al quien mandó a callar y a sentar, fue a las mujeres. No estoy diciendo que no pueden hablar, deben hablar. Todo hombre y mujer debe hablar bajo la guía del Espíritu. Pero no por manipulando ni usando ninguna vivencia de Dios para manipular. Exacto. Veo que el punto crucial de la administración de este avivamiento se enfoca en la decisión de quién obedecemos. Eso es administrar, tomar la decisión, ¿verdad? Claro. O sea, yo decido obedecer mi emoción, mi voluntad o al Espíritu. Entonces, por ejemplo, en esta cita que leíste de Romanos capítulo 7, solo que en la traducción lenguaje actual, solo leo la parte que resalto, dice, ya no lo hacemos como antes cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Entonces, el caso de la iglesia de Corinto que estás mencionando, una iglesia llena del Espíritu, con dones y de todo, pero realmente las decisiones las estaban tomando en base a qué. Tengo el don de profecía, yo voy a usarlo como yo quiero porque a mí me lo entregó Dios. Hay desorden. Claro. Pero el desorden no consistía necesariamente en el don, sino en el que lo administraba. Exacto. En la decisión que tomaba, ahí está el problema. Cómo lo usaba, en las ocasiones, en el momento. O sea, por ejemplo, dice, si hay lengua, si hay interpretación, que no se interrumpa, pues, ¿verdad? Pero hoy en día, en muchos lugares se usa como yo quiero, pues a mí Dios me lo dio, y yo tengo el don, y lo que tengo es de Dios, y yo puedo hacer lo que quiera. Ahí hay un grave error. Claro. Porque aquí corresponde la administración. Exacto. Recuerdo hace muchos años estabas corrigiendo a una persona, yo estaba presente, y esta persona decía, es que yo soy un evangelista, y entonces mira, vos, yo me voy a ir a las naciones porque soy un evangelista, y entonces me quiero despedir, y no, es que tenés que estar en un orden. Le decías, tu iglesia tiene que ser esta, donde él era discípulo, tenés que reconocer la autoridad del pastor. No, es que a mí a Dios me dio un ministerio y yo soy evangelista y entonces yo tomo decisión. Ahí Dios le dio algo, pero la administración Exacto. era el problema. Y estaba administrándolo independientemente. Entonces estaba tomando decisiones de obedecer su criterio, Claro. no al Espíritu. Entonces, la administración de este avivamiento se centra, o la base fundamental es en la determinación de una iglesia que obedezca al Espíritu Santo. El que tenga oídos,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se enfatizó en las iglesias de Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque ahí consiste o es la esencia de esta administración del avivamiento. Obedecer lo que el Espíritu Santo diga. Cuando yo obedezco lo que el Espíritu Santo dice, entonces yo voy a ser la expresión de ese regir de Dios. Exacto. Me voy a convertir en la manifestación o en la demostración que Dios gobierna mi vida. El caso maravilloso de Cristo. Cristo se volvió en el ejemplo perfecto, glorioso de una vida sometida a la autoridad del Padre. Ahí está el punto crucial de la vida de la iglesia, ¿verdad? En obedecer al Espíritu. Qué importante es todo esto, porque por ejemplo la iglesia de Éfeso, que hablábamos hace un ratito, llena del Espíritu, pero no administraba la vida en el Espíritu. Se regía por su arduo trabajo, su paciencia, dice en Apocalipsis 2:2, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero no probaba a los profetas, no probaba a los evangelistas, no probaba a los demás, solo a lo apostólico. Y por lo tanto se dejaron dominar, se dejaron influenciar. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ¿cuál era el punto crucial aquí? ¿Cuál era el punto serio de esta iglesia? El 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí estaba el problema. Ahí estaba la deficiencia, ahí estaba el problema. Estaban oyendo a la gente, estaban oyendo sus buenas sugerencias humanas. Mire, hagamos esto, pongamos aquí, hagamos lo otro, esto y el otro. No estoy diciendo que no aportemos ideas o qué hacer, pero guiadas por el Espíritu, para que todo vaya bajo el régimen del Espíritu. Pero aquí era una manipulación humana. Por eso dice en Timoteo que le dice que detenga a los que están enseñando otra doctrina, en Timoteo 1:3, Así es. que detengan a los que están enseñando otra doctrina. ¿Por qué? Porque dejó que se metiera gente a enseñar otra cosa que no era la vida en el Espíritu. No estaban revelando la vida en el Espíritu. Ahora, cuando les dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿qué le está diciendo a la iglesia, a esa iglesia? No estás oyendo al Espíritu. No estás oyendo. O sea, aprende a someterte a la Exacto. dirección del Espíritu. Exacto. Entonces, el problema es que solo asumimos, ¿verdad? Como soy hijo de Dios, entonces lo que haga, Dios me bendice, y nos basamos solo en eso, pues. Dios me va a bendecir y yo anhelo la bendición de Dios. Es que la bendición de Dios está garantizada en hacer lo que Él ha dicho que hagamos. Así es. ¿Verdad? Pero solo tomamos nuestras decisiones, nosotros llevamos nuestra vida como queremos, y lo que anhelamos es la bendición de Dios en estas cosas que nos proponemos. No, es dirección del Espíritu Santo. Entonces la iglesia debe ser esa manifestación. Ya no que el Señor nos esté corrigiendo, Misión Cristiana del Calvario, si tienes oído, oye lo que el Espíritu Santo dice. No, que se diga que nosotros somos una iglesia que oímos al Espíritu Santo. Y que vivimos bajo el régimen del Espíritu. Así es. Y no bajo opiniones o funciones ministeriales que están manipulando a la iglesia. Por ejemplo, en estos días me contaron de una iglesia que viene alguien que dio una palabra profética y dijo, bueno, pues todos tienen que regresar a iniciar la vida, y así que todo lo demás me ha servido, y ahora todos regresando a iniciando la vida. Y sí, dice el pastor, y a todos, hoy regresan todos, cuando el Señor ya nos está hablando de avanzar, Así es. de crecer, de desarrollar. Entonces, ¿quién está dirigiendo la iglesia? Esta persona que está usando la profecía para manipular. Así es, muy delicado. Muy delicado, y así pasa con cualquier otra cosa. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos esto y que vayamos a las Escrituras, y ahora el Señor nos está hablando que ya nos puso en otro nivel. Cuando Pedro negó a Jesús, Jesús no le dijo, bueno, vas a pasar otra vez cuando iniciamos
el ministerio y ahora te va a discipular otro porque yo voy a seguir con los que están. No, él le siguió. Ahora, ¿por qué? Porque era de avanzar, era de crecer. Así es. Entonces, qué importante esto, que cuidemos esa administración del avivamiento, porque así como pasó en Corinto, que el enemigo se metió a través de los dones del Espíritu, se metió a través de ministerios que estaban ahí, que no usaron su autoridad para corregir, para discipular correctamente, con un pastor, porque por eso manda a Timoteo, con un pastor que tenían que permitió todo eso, no supo administrar, sino se dejó influenciar por diferentes ministerios. Entonces, a eso debemos de cuidar, porque viene este avivamiento que viene, estoy hablando de eso de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, o sea, viene ahora con mayor fuerza, con mayor expresión. Debemos de cuidarlo para que nadie venga a utilizar su don, su ministerio, su presencia o que su capacidad para echar abajo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Es que ahí es el punto crucial, ¿verdad? Mencionabas un punto muy delicado respecto a la profecía, aunque puede darse en diferentes ámbitos, pero lo delicado de obedecer voces distintas a la del Espíritu. Así es. Puede ser mi propia voz, pues, ¿verdad? Como pastor. Puede ser la voz de mi esposa, puede ser la voz de mis hijos, puede ser la voz de un grupo de discípulos, o puede ser la voz de alguien llamado profeta o profetisa, pues, ¿verdad? A una de las iglesias en Apocalipsis precisamente se le corrige, porque permites a esa que se llama profetisa, pues, ¿verdad? Esa que está haciendo ese papel, pero ¿qué estaba haciendo? Manipulando a la iglesia. Afectando el avivamiento que Dios había dado a esa iglesia. Y a mí me impresiona mucho lo que Jesús dijo en una ocasión, que era muy delicado aquellos que servían de instrumento de tropiezo para otros. Mejor les fuera, dijo Jesús, amarrarse una soga y una piedra en el cuello y tirarse en el agua. Y no ser causa de tropiezo. Exacto. Y alguien que manipula a la iglesia se está convirtiendo en causa de tropiezo para esa iglesia amada por Jesucristo, comprada a precio de sangre, como diríamos en Guatemala, se metió a camisa de 11 varas. Se metió un problema grandísimo, convertirnos en piedra de tropiezo, en desviar, pues, en manipular. Y la sobriedad que necesitamos de ser dirigidos por el Espíritu, de oír la voz del Espíritu, conocer su palabra y conocer su voluntad para poder tomar decisiones acertadas. Misión Cristiana del Calvario nos urge estar atentos a la voz del Espíritu, Exacto. Ser gobernados por el Espíritu Santo en todas las acciones, manifestado en todo, ¿verdad? Ya dijimos ministerio, ya dijimos finanzas, ya dijimos familia, ya dijimos sentimientos, todo debemos ser la expresión de ese regir de Dios. Estuvimos con mi esposa en una iglesia ministrando y por cierto el tema que nos habían pedido que enseñáramos era para los que estaban moviéndose en acciones y manifestaciones proféticas. Y estábamos enseñando y en eso me pide la palabra y me dice una esposa de pastor, mire, y entonces ¿cómo hago para que él me obedezca? Así va. ¿Y cómo así? Le digo, es que le digo que el Señor dice que haga eso y él no lo quiere hacer. Entonces, cuando ya le digo, el Espíritu del Señor me dijo, ¿quisieras esto? Entonces sí, ya lo hace. Manipulando al pastor. Delicado. Puede ser la esposa del pastor, o como dijiste, puede ser el pastor mismo. Claro. O puede ser la abuelita del pastor, la tía del pastor, o la mamá del pastor, o quien sea, o el papá incluso. Ese punto es muy importante que nosotros cuidemos el avivamiento, porque el avivamiento es responsabilidad nuestra.
Y a nivel de templo debemos de cuidar cómo se mueven los dones del Espíritu, las manifestaciones de los dones ministeriales deben moverse, no debe ser estorbado, sino debe moverse, pero en el orden y con decencia, para que el avivamiento sea apagado. Porque el Señor dijo en su palabra y les dijo a los sacerdotes, el fuego en el altar debe arder continuamente. Así es. Continuamente, no debe parar el fuego en el altar de Dios. Y así debe ser en nuestra vida. Ese fuego, ese avivamiento no debe parar en nuestra vida, ni debemos permitir que nadie lo pare. Cuidar de todas esas circunstancias que provocan que el Espíritu Santo se entristezca, como dice en Apocalipsis. Así es. ¿Verdad? Que habían entristecido al Espíritu, pero ya vimos por qué, porque no oían al Espíritu. Oían a la gente que venía con actitud de manipulación y no guiadas por el Espíritu Santo. Y entonces tenemos que tener cuidado porque esto es tan amplio que aunque se ha utilizado mucho esta manipulación por profecías, por ejemplo, pero puede ser manipulación con predicaciones también. Claro. ¿Verdad? Puede ser manipulación con esos famosos sentires, ¿verdad? Yo siento que, o el Señor me mostró, o tal cosa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos llevando a una iglesia a ser dirigida no por el Espíritu, sino por nuestros impulsos, nuestros deseos. Porque nuestro concepto de ministerio. Nuestro concepto, nuestro entendimiento. Entonces, estamos nosotros siendo esa piedra de tropiezo y estamos enfrentando directamente a Dios. Pues. Por eso se apagan lo que se han conocido los avivamientos. Así es. Porque quienes lo apagan no es el diablo, somos nosotros que no estamos administrando ese regir de Dios. Ya tomando decisiones gobernadas por nuestra emoción o lo que sea. Hace muchos años supimos de una iglesia en Canadá que tuvo un avivamiento bárbaro, por así decir, una manifestación de Dios muy fuerte en el espíritu, profecía y todo. Pero ¿qué pasó con ellos? Ya empezaron a no ser gobernados por el espíritu, sino por sus emociones, y empezaron ya a que decían que sus expresiones del espíritu, algunos hasta ladraban como perro. Sí, y esto ya era el espíritu, y empezaron a hacer cosas totalmente absurdas, pero ¿quién inició eso? Ya es la decisión de aceptar, de seguir, de hacer algo que no está dirigiendo el Espíritu y la Santo. falta de administración del Ahí pastor, está. que permitió esos abusos y esos desórdenes. Así es. ¿Y qué pasó ahora con esa iglesia? Sí, Todo se vino abajo. se vino abajo. Pues. No, ni siquiera se menciona, ya ese avivamiento que hubo tremendo ahí, ni siquiera se oye. Claro. Y cuántas cosas más, pues. Entonces debemos de cuidar ese avivamiento del Señor. Apóstol Ronald, danos un punto que, como conclusión, que podamos ver al Señor sobre esa palabra que el Señor te dé en este momento. Lo grandioso de esto es que tenemos la naturaleza, Exacto. tenemos al Espíritu, tenemos su palabra y tenemos a Dios mismo. Si algo tenemos que enfocarnos como misión es a desarrollar nuestra capacidad de obedecer al Espíritu, a disciplinarnos, a no tomar decisiones por nosotros mismos, a no tomar decisiones por recomendaciones o por impulsos o por criterios humanos, sino a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Esto no es una cuestión mística, Misión Cristiana del Calvario, no es una cuestión donde se tenga que oír un trueno que explique lo que hay que hacer, sino sencillamente el Espíritu Santo nos va a dirigir como Él lo sabe. En aquellos que conocen su palabra, en aquellos que buscan su presencia, en aquellos que están cerca del corazón de Dios, serán los que fácilmente podrán ser la expresión de ese regir de Dios. Las naciones o a las naciones les urge ser
y experimentar ese regir de Dios. Urge que ese gobierno de Dios alcance la vida de las naciones viniendo a nacer de nuevo, pero con una iglesia que les modele y les revele cómo es ser una familia dirigida por Dios, cómo es un empresario dirigido por Dios, cómo es un ministro dirigido por Dios, cómo es una iglesia totalmente dirigida por Dios. Necesitamos urgentemente serlo para poder modelarlo al mundo y que el mundo ya no esté buscando las soluciones en el gobierno, en las personas, en las entidades, en los recursos, sino el mundo pueda alzar sus ojos y ver al Dios Todopoderoso como la única solución para todas las cosas, a su Hijo Jesucristo como la razón de sus vidas, pero solamente con una iglesia que podamos modelar que somos esa expresión del regir de Dios en medio de nosotros. Así que Misión Cristiana del Calvario, a obedecer al Espíritu Santo, a escucharlo, a conocer su palabra, a someternos y acercarnos a Él para poder ser dirigidos correctamente por Él. Gracias, Apóstol Ronald, y esa es la verdad de Dios, porque Misión Cristiana del Calvario tiene un avivamiento de Dios. Así es. Y por lo tanto debemos vivirlo y administrarlo bajo el regir de Dios y llevarlo a las naciones y revelarles que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias, Apóstol Ronald.